Estamos de regreso acá en este lugar donde el Señor nos tiene trabajando, en donde daríamos todo por siempre estar aquí. El Señor nos tiene acá y siempre he meditado en la bendición, hermanos, de que el Señor nos tenga unidos como iglesia. El hecho de que vengamos con el interés de escuchar la palabra de Dios y querer aprender y recibir de Él a través de su palabra, solo se puede significar una sola cosa, y es de que el Señor hizo la obra y la sigue haciendo en cada uno de nuestros corazones. Para muchos este día es indiferente, es como cualquier día. Ellos todavía no han entendido específicamente quién es la persona de Cristo Jesús. No han llegado a la comprensión de que el entendimiento correcto de la persona de Cristo Jesús es lo que divide a los hombres de la muerte y la vida, del cielo y el infierno. La persona más importante de todo el universo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así que nosotros no lo buscamos porque fuéramos tan inteligentes, porque pensábamos en maneras tan equivocadas de Cristo Jesús, que la única razón por la que estamos aquí es porque la gracia del Señor se manifestó a nuestras vidas, nos abrió el entendimiento a través de las verdades gloriosas del Evangelio, como dice Efesios 1:3, y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hoy podemos gozar de esa fuente de agua viva, como decía el canto. Una fuente de agua viva que todos necesitamos diariamente a través del Evangelio. Recuérdese, amado hermano, que la salvación no es un evento, sino en el plan de Dios es un proceso. Y damos gracias a Él por su inmensa misericordia. Yo le pido que abra la Biblia en Mateo 14, versículo 22 al 36. Vamos a leer unos cuantos versículos y ver si lo podemos terminar en 2 horas. ¿Lo tiene? Qué gran privilegio, hermanos. Mateo 14, versículo 22 en adelante dice: enseguida, esto es, enseguida después de lo que Jesús había hecho, había estado ministrando, alimentando a los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, en ese milagroso evento de la multiplicación de los panes, y el nombre de Cristo fue llevando de este punto en adelante fama entre muchos por las señales y milagros. Pero aunque eso era verdad, Él se fue concentrando de este punto en adelante más y más en un cuidado, instrucción a los discípulos. Para este punto, el ministerio de Jesús llevaba alrededor de 2 años y pasaría 1 año más demostrando y todavía perfeccionando y, por decirlo así, puliendo la vida de aquellos discípulos que caminaban con Él. Entonces dice el versículo 22, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud.
Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar al anochecer. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra. De acuerdo a los otros evangelios, entendamos esa distancia de muchos estadios. Se nos dice que era exactamente la mitad del lago de distancia. Ya estaba retirado de la orilla de donde él estaba. Y dice la escritura que esa barca, que estaba a muchos estadios de tierra, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Esa palabra azotada en el original significa atormentar o perturbar. De cierta manera, los discípulos estaban siendo atormentados y golpeados por estas olas, estaban perturbados, quizás con el pensamiento de que podría ser que perdieran su vida. No era de día, era de noche. El viento era contrario, dice la escritura, versículo 25, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre ellos. Los judíos habían dividido el tiempo de la noche en 4 vigilias. Y la cuarta vigilia era entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea que los discípulos habían pasado remando y el viento y la tormenta, y se encontraban fatigados, perturbados por la adversidad que los apremiaba. Pero como siempre, Jesús en el lugar correcto dice que vino a ellos maravillosamente y sobrenaturalmente andando sobre el mar. En contra de todas, escuche, las leyes naturales, Jesús caminó sobre el mar. Esto no es una analogía o una metáfora o algo simbólico. Literalmente Jesús caminó sobre el mar. Pero esto no nos debe de sorprender porque Jesús es el que, dice la escritura, es creador. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho existiera. En realidad esto es el poder sobrenatural de Jesús. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, versículo 26, se turbaron y decían, un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro de aquí en adelante, amados hermanos, va a ser una figura muy importante que sobresalta. Siempre saliendo, hablando por los discípulos, siempre diciendo, Señor, haz que vaya a ti, Señor, que esto no te suceda, Señor, yo nunca me apartaré de ti. Y sabemos que todo lo que decía en el plan providencial y amoroso del Señor era una oportunidad para ir formando su vida espiritual. Y entonces Pedro empieza a ser un personaje importante de aquí en adelante. Respondiendo Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame. Este es un verbo con un pronombre personal sufijado que dice, Señor, mándame, y le pone una
una condición, pero no es una condición de duda, sino es una condición de afirmación que más bien está diciendo, ya que eres tú, Señor, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Versículo 29, y le dijo, ven con autoridad. Ven es un imperativo, es una orden. Y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Aquí no hay duda que Pedro caminó sobre las aguas, porque el que dio la orden que eso se hiciera una realidad fue la orden autoritativa de Jesús diciendo, ven. Pero viendo las fuerzas del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, escuche, en verdad eres Hijo de Dios. Esa es la declaración más hermosa que podemos ver en este texto. Ese es el objetivo de todo lo que estaba sucediendo alrededor de la orden de Jesús, que salieran adelante de él, de la tormenta que los azotaba y los apremiaba y los tenía con miedo, y el hecho de que él viniera caminando sobre el agua hacia ellos y que ellos fueran testigos de eso y quisiera caminar a Pedro, llevaba un solo propósito, y era que ellos en toda la plenitud declararan de Jesús, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y no debemos de perder de el entendimiento y de la vista que estos no eran cualquier persona, eran los discípulos. Hasta este tiempo ellos declararon esta frase maravillosa, en verdad eres Hijo de Dios. Versículo 32 dice que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces ellos estaban en la barca, le adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Hermano, todo hombre nunca va a poder adorar a Jesús verdaderamente hasta que no le dé el reconocimiento apropiado de quién es Él. Y hasta el momento hemos visto en los textos anteriores que los nazarenos rechazaban a Jesús y decían de él, este no es más que un joven hijo del carpintero. Herodes, en una noción muy mística, diciendo, este no es otro sino que Juan el Bautista resucitado. Los discípulos en medio de la tribulación dijeron, un fantasma. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de la gracia de Dios sobre sus hijos? Es que aunque somos débiles y que por causa del pecado puede ser que en medio de la tribulación, de la tentación y los problemas de la vida podamos llegar a tener una noción equivocada de Jesús, Él inmediatamente a través de su palabra corrige el problema y dice, yo soy. Y Juan nos dice que Él es el pastor de las ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Es interesante ver ese contraste entre los nazarenos, Herodes, que tenían un concepto equivocado de Jesús, pero ahora los discípulos en medio de esa tormenta terrible, a punto de perder la vida, turbados, llenos de miedo, ven a Jesús y dicen, un fantasma. Nunca se esperaron que Jesús desapareciera caminando sobre las aguas. Vea esto importante.
Versículo 22 empieza diciendo enseguida, inmediatamente. Jesús hizo que ellos se fueran. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo. Esa palabra es inmediatamente. Y versículo 31 dice, y al instante, o sea, es la misma palabra en el original, en esos 3 versículos, Jesús extendió la mano y sostuvo a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, y lo salvó. Aquí vemos las 3 acciones de Jesús en cuanto a su cuidado y su trato providencial, soberano, amoroso, como Dios divino para sus discípulos. Déjeme que leo los últimos versos, 34 al 36. Dice, terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, Jesús nunca había estado ahí, enviaron a decirlo a toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Ese era el poder del ministerio de Jesús. Ese era el distintivo de las actividades mesiánicas, señales, milagros, sanidades, no comunes para el tiempo. No cualquiera podía hacer estas actividades mesiánicas. Y tenían el propósito, simple y sencillamente, de llevar a los hombres, al ser testigos de estas obras y señales, que confesaran lo que todo hombre necesita confesar: en verdad eres el Hijo de Dios. Gracias, Padre, te damos gracias por tu misericordia, por permitirnos estar juntos, Señor, en este lugar para adorar tu nombre. No solamente a través de la lectura de la palabra, adorar juntos cantando, pero ahora adorarte juntos a través de tu palabra, Señor, predicada. Te pido que ayudes a mis hermanos aquí presentes y que me ayudes, Señor, a mí para poder ser eficaz, Señor, en comunicar tu palabra, que es tan necesaria para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El título del mensaje de ahora es: verdaderamente eres el Hijo de Dios. La confesión más hermosa a la cual debe de llegar todo hombre, toda mujer. Mateo escribió este texto para que los cristianos creyeran que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios, y que en base a esa realidad, número uno, confíen en su voluntad soberana. Número dos, que en base a la realidad que Él es el Hijo de Dios, crean en su poder sobrenatural. Y número tres, que como resultado le adoren verdaderamente como el Hijo de Dios. Así que si usted quiere seguir el bosquejo, es la voluntad soberana de Cristo. Número dos, el poder sobrenatural de Cristo. Y número tres, la adoración verdadera de Cristo. Y el pensamiento es así. El flujo de pensamiento es ver que Cristo es soberano en todo lo que Él decide para sus discípulos, y que Él tiene el poder para hacer que todas las cosas en la vida de los hombres, y especialmente de los discípulos, sea controlada por Él con su poder autoritativo, su poder soberano, sobrenatural, que debe de conducir a la adoración.
de todos los seres creados, los cristianos deben de ser los más asombrados y deben de estar adorando a su gran Dios. Hay muchas cosas que pueden asombrar a los hombres en estos días, en estos tiempos. Las famosas 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Que ya no sé si son tan maravillas. Leyendo este texto me recordaba de Job 42, 1-6, donde dice lo siguiente. Versículo 1. Entonces Job respondió al Señor y le dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Esa es la declaración de Job. Él le dijo: Señor, yo sé que tú puedes hacer algunas cosas. No, él dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y esa es una gran realidad, que Dios no hace nada, y pues hace todo, pero lo hace con un propósito. Y Job llegó a esa conclusión. Versículo 3 y dice: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Fue la declaración de Job. Job, en otras palabras, estaba diciendo: Señor, yo estaba loco. Estaba hablando cosas que no entendía. El impedimento por la finitud, la incapacidad del hombre que no puede comprender en su totalidad a nuestro gran Dios. Versículo 4 de Job 42, 1-6 dice: escucha ahora y yo hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Jehová ya había confrontado por su noción equivocada de el sufrimiento de Job en unos capítulos anteriores, pero ahora está actuando adecuadamente. Job está diciendo: yo preguntaré, y no dijo como Dios y tú me contestarás, sino él pregunta en humildad y dice: yo preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. El comentario a Job de Steve Lawson dice lo siguiente con respecto a este texto: con un arrepentimiento cada vez más profundo, Job confió. Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. A través de su terrible experiencia, Job se había enfrentado a una comprensión más profunda de la sabiduría y el poder y el cuidado providencial de Dios. Lo poco que Job sabía acerca de Dios quedó ahora eclipsado por una comprensión más profunda de sus atributos divinos. Lo que sus ojos habían visto de Dios no se refiere a una visión física como una teofanía, o sea, una manifestación visible de Dios, sino a una visión espiritual. Job ahora tenía una mayor comprensión del maravilloso carácter de Dios que antes de que comenzara su sufrimiento. En este sentido, su agonizante prueba valió la pena. Su ganancia eterna y espiritual superó la pérdida física y temporal. Cierro la cita. Eso es verdad en la vida de cada creyente.
toda pérdida, todo sufrimiento, toda tribulación, que sabemos que es temporal, tiene su ganancia eterna en Cristo Jesús, especialmente cuando a través de esas situaciones la gran gracia de Dios se nos es manifestada, dándonos la revelación más importante, que es quién es Jesús. Esto es exactamente lo que vemos en la narrativa de Mateo, en donde los discípulos de Cristo se sintieron tan aterrorizados por la tormenta que los amenazaba. Fueron enviados por Jesús soberanamente. A Jesús no se le pasó que la tormenta los iba a agarrar en medio del agua. Y vemos un cuadro maravilloso entonces de la soberanía de Dios en colocar a los discípulos en esa situación para poder aprovechar esa oportunidad. Más bien podemos decir que era diseñada por Dios para enseñarles algo más a sus discípulos. Algo más acerca de Él. Habían sido testigos de muchos milagros, pero Mateo no nos narra que fueron suficientes para que ellos declararan: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y hay algo hermoso, que a través de la tribulación, los problemas, las aflicciones, las tribulaciones de la vida, las adversidades de la vida, que cuando más nos presionan, cuando más nos hacen sentir dolor y más incómodos nos hacen sentir, cuando más estamos al punto y el borde de la muerte, y cuando Jesús actúa, podemos nosotros ver su gracia sobre nuestra vida para sacarnos del hoyo, y nosotros declaramos: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Algo que sentado en una silla muy cómoda tomándote un café posiblemente nunca realices. Las obras vívidas y la realización de la realidad de Dios en nuestra vida se experimentan más en el momento de la enfermedad, el dolor y la pérdida. No tenemos explicación para cómo fue que pudimos salir de los problemas. No hay. Solamente podemos decir: fue Dios. Yo no podía haber hecho eso, no pude haber salido. Hermano, en el 2014 yo estuve a punto de morir y no entiendo por qué no morí. Bueno, no entiendo humanamente, pero entiendo en la voluntad de Dios. No era el tiempo y Él tuvo misericordia de mí. Pero a mí se me reventó la apéndice y estuve 3 días con la apéndice rota, infectándome todo por dentro. Casi tenía que ser que me diera una peritonitis, que es una infección en la sangre. Al 3er, 4 día ya no podía caminar. Llegué al hospital y el doctor, no sé, le miré la cara de asustado, me dijo: estás muy mal, pero no estás tan mal. Y yo dije: ¿qué es eso? O sea, quería ser bueno conmigo, no me quería asustar. A través de esa enfermedad y la recuperación que Dios permitió a través de su providencia, usando los medios para que me operaran, y que una operación que era un 2% de éxito se convirtió en un 98% de éxito. Es solamente ver la mano providencial de Dios. Y ver que a
a pesar de que caí enfermo y no tenía recursos y pasé por 1 mes y medio recuperándome, a través de esa experiencia pude conocer mejor a mi Dios y pude entender algo en ese momento que solamente lo hablaba teóricamente, y era la urgencia de estar bien con Dios. De arreglar las cuentas con Dios ya. De no dejar el servicio para Dios para mañana, porque el día de mañana no es nuestro. Vemos entonces a Dios colocar a los discípulos, pero Dios coloca a cada hombre, a cada uno de los hombres en situaciones que en muchas instancias traen tormento, amenaza, dolor, muerte y temor. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que cada uno de nuestros días, cada una de nuestras circunstancias, que cada una de nuestras dificultades en la vida son dadas por Dios y no están fuera de su control, como vemos en este texto. No importa qué tan dolorosas son, no hay nada que esté fuera del control de Dios. ¿Te sientes muy cómodo en un lugar? ¿Sientes que es el cielo? De repente todo se cae y tienes que salir, quizás corriendo, quizás cojeando, quizás llorando. Pero de alguna manera Dios está usando eso para bendecirte y llevarte a mejores lugares o situaciones mejores. Nosotros creemos que Dios es soberano, que Él tiene el control, por eso no nos quejamos cuando el dolor y el sufrimiento vienen. No nos quejamos cuando la adversidad viene, sino decimos: Señor, hazme entender por qué razón esto ha venido a mi vida. Señor, enséñame por qué tengo que pasar por este dolor, por este momento. Yo sé que tú eres soberano y que tienes el control de todo. Que Dios nos dé esa confianza de saber todos los días, en cada situación, que nada en este mundo escapa la mano y el ojo de Dios. Nada. El Salmo 37, 23. Si lo quiere abrir conmigo, lo puede abrir. El Salmo 37, 23 dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor, escuche, se deleita en su camino. Cuando caiga, no caerá derribado, porque el Señor sostiene su mano. En el mismo lenguaje de Pedro, ¿no? Que cuando Pedro se empezó a hundir, el Señor sostuvo su mano. El Señor ordena los pasos del hombre y el Señor se complace, se deleita en su camino. ¿Sabe? El Señor ordena cada una de las situaciones, nuestros días, nuestras felicidades, nuestros sufrimientos, nuestras adversidades en la vida, y Él se deleita, dice Salmos, en lo que Él hace. Esto tiene una relación directa a la ordenación de los pasos. Cuando caiga, no quedará derribado el hombre, porque el Señor sostiene. O sea, en otras palabras, el Señor soberanamente permite las adversidades para que cuando uno esté a punto de resbalar, Él extiende su mano y te levanta. Y en el proceso nosotros vemos su gracia, su divinidad, su amor, su cuidado,
y glorificamos y decimos verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ese verbo se deleita, denota la dirección del corazón de Dios, lo que lo complace, la pasión de Dios, cuando ordena los pasos del hombre, por difícil que sea, amado hermano. ¿Sabe por qué se complace el Señor? Él no se deleita en la maldad y el sufrimiento, no, pero sí en su camino. Eso es lo que el texto dice. Él no se deleita en la maldad, sino se deleita en su camino, y su camino es perfecto, bondadoso, amoroso. ¿Y por qué se deleita en su camino, en lo que Él decide que venga a la vida del hombre? Porque en su camino, que Él mismo ordena para los hombres, le trae la completa gloria. ¿Recuerda Juan 9, la historia del ciego de nacimiento? Los discípulos dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Y Jesús los reprende y les dice: no es que este pecó, ni sus padres, sino está así para que el nombre de Dios, ¿qué?, sea glorificado. Hermano, comprenda eso. Una vida dada desde nacimiento, un hombre ciego, que quizás mendigó, tuvo dificultades, y todo eso para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y sí fue glorificado. Este hombre, en el capítulo de Juan 9, si usted lo quiere ver más adelante en su casa, siendo un hombre que no veía y que no había ido a escuelas de rabinos, resultó refutando a los escribas y a los fariseos cuando le dicen que Jesús era un pecador. Y le dice: no sé si es pecador, lo que sí sé es que Dios no escucha a los pecadores, dijo. Y no sé si era pecador o no. Lo único que sé, dijo él, era que antes yo era ciego y ahora veo. Glorificó el nombre de Dios. Unos versos más adelante, en el Salmo 37, del 39 al 40, vea lo que dice: mas la salvación de los justos, que viene del Señor, Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. El Señor los ayuda, el Señor los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Gloria a Dios por eso. Cuánta bendición ahí delineada en estos dos versículos. En nuestro texto, Jesús ordenó literalmente los pasos de los discípulos y de Pedro, literalmente sobre el mar, cuando le dice: ven. Pedro dudó, caminó, dudó y empezó a hundirse, y clamó al único que puede salvar, al Señor, y el Señor lo salvó. ¿Cuál fue el fin de todo esto? El final de todo esto fue la confesión de los discípulos. La confesión que Dios busca de los hombres, en la cual Dios el Padre y su Hijo son glorificados. Y en nuestro texto fue glorificado de esta manera: todos los discípulos confesaron: en verdad eres el Hijo de Dios. El reconocimiento de quién es Dios, algo que muchos hoy en día no han llegado a poder confesar ni entender. Muchos quizás están sentados aquí el día de hoy y todavía no han llegado a entender
que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente un hijo de hombre, sino el Hijo de Dios. Esta confesión y entendimiento es la que busca Dios de todos los hombres, pero especialmente de sus hijos. Sería una gran contradicción que sus hijos ni siquiera mediten en quién es Jesús. Y que no tengan ese asombro y esa confesión, que a través de los problemas de la vida puedan confesar siempre y que digan, no, esto es una maldición sobre mí, no, es una bendición, y que cada vez que las dificultades vienen a la vida, que digamos, vienen porque necesito reconocer quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que me ayuda? ¿Quién es el que me fortalece? El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice lo siguiente. Ese es el propósito por el cual el Evangelio de Juan fue escrito. Se especifica aquí muy claro y dice, pero estas se han escrito, o sea, las palabras en el Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna. Eso es lo que a Dios le importa. Que el mundo crea y que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y que al creer tengan vida eterna. A menos que verdaderamente se dé reconocimiento, de acuerdo a los textos que estamos viendo, que se le dé reconocimiento apropiado a Cristo como el Hijo de Dios, nunca se podrá glorificar a Dios. En otras palabras, solo se puede glorificar a Dios en Cristo. ¿De qué manera? Reconociéndolo y honrándolo como el Hijo de Dios. Fuera de Él y fuera de esa verdad que la Biblia declara, no importa cuánto hagas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, es inútil e imposible agradar y glorificar a Dios. Hermano, no importa que tengas 20 años sentado en bancas de la iglesia, 50, 40. Si no has llegado a conocer profundamente y a conocer y a declarar que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, es inútil. Es inútil. Y no podrás glorificar a Dios nunca. Pues solo glorificamos a Dios en el Hijo. Y entramos al Hijo al reconocerlo, al confesar su nombre como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos hoy deberían de estar gritando, Señor, sálvame? Sálvame. Al pedir esa salvación están diciendo, Señor, sé mi Señor, mi Dios y Salvador. El Salmo 2:12 dice esto explícitamente. Háblalo conmigo. Salmo 2:12 es un salmo real que nos habla de la realeza de Cristo. Dice la palabra del Señor, honrad al Hijo para que no se enoje el Padre, implícitamente de lo que viene diciendo en los versículos anteriores, y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. No hay ser más bienaventurado sino aquel quien honra y se refugia en el Hijo de Dios. Pero reconocer a su Hijo no es solamente un deseo de Dios,
De acuerdo a este texto, es un mandamiento, es una orden que el hombre tiene que obedecer. O sea, no es una opción, el evangelio no es una si quieres arrepentirte, si quieres honrar a Cristo. Dios está diciendo, es un mandamiento. Honrar es un imperativo, es un mandato, diciendo el hombre tiene que honrar por mandamiento de Dios a su hijo, o él estará como el Dios airado, propenso a derramar su ira, su enojo, sobre todos aquellos que menosprecian a su hijo. No importa qué vida o qué calidad de vida estés viviendo en este momento, tienes de todo: fortaleza, dinero, amigos, placeres, está bien, pero llegará el día del fin y te confrontarás con el Señor, y si no honraste al Hijo, la ira de Dios que ha permanecido, aunque has tenido una aparentemente vida de felicidad, se manifestará en ese día para castigar eternamente. ¿Y no será que el día de la ira de Dios, cuando sea derramada sobre los incrédulos, los fulminará y los desaparecerá? No, eso es una doctrina del aniquilarismo, que quiere decir que hay unos que creen que cuando el hombre muere es aniquilado y que ya no hay nada más. No, la ira de Dios será derramada sobre todos aquellos incrédulos eternamente. Ese es el peligro, de no reconocer al Hijo de Dios. Esa es la diferencia entre reconocer a Cristo y no reconocerlo. Entre estar en Él o estar fuera de Él. Por eso no hay ser más bienaventurado, sino aquel quien honra y se refugia en el Hijo de Dios. Tristemente, la desobediencia en no creer en el Hijo es el estado de muchos hombres incrédulos el día de hoy, en nuestros días, quienes no reconocen apropiadamente al Hijo de Dios. Ellos y cada uno de ellos, amados hermanos, están en un estado de condenación segura. No tendrán una escapatoria. Están en un estado de condenación segura. De hecho, Juan 3:36 dice que todos aquellos que no se persuaden de esta verdad de quién es el Hijo de Dios y que no obedecen al Evangelio, dice que el hombre que está ahí no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es. Si hay alguien aquí que se encuentra sin Cristo Jesús y que equivocadamente ha pensado que el evangelio es una opción como las opciones de ir a comer a un restaurante, así de tan bajo, decidir y saber que esta decisión es de vida o muerte, es más bien el entendimiento bíblico, es obedecer al evangelio. Pablo lo dice, Romanos 1:1-7, que él ha sido llamado para proclamar la obediencia del evangelio entre los gentiles. O sea, si tú te encuentras en un lugar donde has pensado que el evangelio es una opción, déjame decirte que el evangelio es una orden, un mandato de Dios. Y el que no lo obedece dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ni siquiera es que la ira de Dios va a venir sobre él, sino que permanece sobre él, pendiente, a punto de caer en cualquier momento. Si pierdes la vida, ahí será. Ya no habrá más esperanza.
la voluntad soberana de Cristo. En nuestro texto vemos la voluntad soberana de Cristo. Se nos dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos se fueran delante de él, que subieran a la barca mientras que él despedía a la multitud. El significado de la palabra hizo es obligar o constreñir. O sea, Jesús los obligó a los discípulos a irse. Quizás ellos no se querían ir y dejar a su maestro ante tal multitud, más de 5,000, sin contar hombres y mujeres. Algunos dicen 15,000, otros dicen 30,000, no hay una manera exacta de saber. Y sin embargo era una gran multitud, los discípulos quizás no querían irse y Jesús los tuvo que obligar a que se fueran delante de él. Ellos querían cuidar a su maestro, quizás era imposible, es hasta ilógico pensar que lo dejaran solo ante tanta multitud con tanto que ministrar. Después de un día de mucho trabajo, ministrando y tomando cuidado de las multitudes y de multiplicar el pan y los peces, sin embargo Jesús los envió con autoridad y ellos fueron muy obedientemente en la barca, como debía ser preciso para sus discípulos, aunque no entendieran. Quizás en la mente de ellos dijeron, ¿por qué nos vamos? Hay mucho que hacer. Aquí está la gente, quizás en la mente de ellos percibían lo que Juan 6 nos dice, que muchos de ellos querían tomar a Jesús y hacerlo rey. No rey como él era, sino un rey político, una visión equivocada de Jesús. Entonces Jesús los obligó. Los envió con autoridad y ellos fueron. Quizás más adelante ellos se preguntaron, ¿por qué nos envió el Señor delante de él? Ahora estamos en peligro en medio de esta tormenta. Y si no nos hubiera enviado, no estuviéramos acá en esta tormenta. Muchas veces es muy fácil culpar a Dios por todas las cosas que Él ha determinado que van a ser de bendición y nosotros las vemos como maldición. Y no tenemos la paciencia para esperar y ver lo que el Señor hará a través de ese sufrimiento y ese dolor. Humanamente queremos solucionarlo ya. Queremos solucionarlo ya. No entendemos, queremos tomar control, pero Dios es soberano. Vemos algunas razones por las que Él los envió antes. Primero, Él quería despedir a la multitud. También Él quería estar a solas, dice la Escritura, un momento para orar al Padre. Pero también, si vamos entendiendo el texto, Él quería demostrar una vez más su poder y autoridad a los discípulos para que fuese revelado quién es Él totalmente. Esta vez su poder no sería multiplicando panes o sanando un enfermo, sino su poder sobre la naturaleza creada, caminando sobre el agua y controlando la tempestad. Porque el Dios de la creación tiene el poder y la autoridad para controlar la creación. En cuanto a despedir a la multitud, podemos ver, amados hermanos, el amor y el cuidado sacrificial de Jesús para las multitudes. Él, en los versículos anteriores de la multiplicación de los panes, había dicho a sus discípulos, cuando ellos llegaron a decirle, Señor, la gente se tiene que ir, tienen que comer, y tú ni nosotros les vamos a dar de comer. ¿Sabe? Si se recuerda lo que Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Vosotros dadles
de comer. Jesús no solamente es compasivo, pero Él asigna los medios de bendición en su providencia. Él quería usar a los discípulos y lo poco que había para multiplicarlo y que su gloria fuera manifiesta. Y que los discípulos aprendieran a que no solamente es predicarle a la gente, pero también preocuparse por el bienestar de ellos. Eso es lo que recordamos. Recordamos que Jesús los veía a estas multitudes como ovejas que no tienen pastor, angustiadas, abatidas. Esa es la forma en la que Jesús miraba a las multitudes. Aquí el uso de ovejas no se refiere a creyentes, sino se refiere a personas extraviadas. Y específicamente el pueblo de Israel, que había sido abandonado por sus pastores y sus líderes. Y aunque tenían líderes, eran ovejas. No en el sentido de creyentes o discípulos, sino ovejas abatidas y angustiadas que no tienen pastor. Qué maravilloso ejemplo es Cristo para muchos de los pastores y predicadores en nuestros días. Y debe de ser una reprimenda a los pastores y predicadores que incumplen a su llamado. Que no tienen el más mínimo cuidado por los perdidos, ni mucho menos por las ovejas. Y de hecho, porque no tienen cuidado por las ovejas, mucho menos se preocupan por los perdidos. Jesús se preocupaba por los perdidos porque se preocupaba por sus ovejas. Al ir caminando al lago para rescatar a los discípulos, era una manifestación, escuche, de su amor por sus ovejas, pero él ya lo había evidenciado amando a aquellos que eran de una manera imposible de amar, incrédulos. Esa misma multitud, la cual Jesús alimentó, escuche, era la misma multitud que cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato decía: crucifíquenle. La misma multitud de la cual él tuvo compasión, la mayoría estaban en el día que Jesús estaba ante Pilato diciendo: crucifíquenlo. Sin embargo, Jesús, escuche, como un ejemplo de pastor, demostró el orden de las cosas. Él no solamente predicaba, pero también se preocupaba por la gente. Muchos pastores y predicadores en el día de hoy, en vez de alimentarlas como lo hizo Jesús, solo quieren predicarles. Solo quieren enseñarles. Quieren oyentes, pero no quieren ovejas. Quieren alumnos, pero no quieren ovejas, porque eso implica amarlas y atenderlas en el tiempo de necesidad. ¿Acaso, hermanos, si podemos aprender la lógica a trabajar un poco, acaso hay un pastor que conduzca a sus ovejas al precipicio cuando las está pastoreando para que caigan? Sería una locura. Sería una locura. Cristo no hizo eso. Jesucristo pudo haber dicho que mis discípulos atiendan a las multitudes. Yo soy el CEO o soy el pastor principal, soy el seminarista, soy el maestro, tengo 50 años de ser pastor. Que mis discípulos las atiendan. Hermano, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Envió a los discípulos y él personalmente
atendió a la multitud. ¿Usted se imagina el esfuerzo de eso? Físicamente Jesús era hombre, se cansaba, le daba hambre. Y sin embargo, Él se queda con ellos. Se preocupaba por ellos. Jesús demostró el orden. Predicaba, pero también se preocupaba con ellos. Él no solamente quería seguidores, Él quería ovejas. Implica amarlas, atenderlas en el tiempo de necesidad. Vaya conmigo a una gráfica que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la falla de los pastores que Dios ha llamado para apaciguar a su pueblo. ¿Sabe lo que Jesús le dice en el final del Evangelio de Juan a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Señor, tú sabes que es verdad, apacienta mis ovejas. Vaya conmigo, Jeremías 23. Jeremías 23, 1. 1 al 4. Escuche lo que dice. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Qué terrible. Yo no sé si usted tiene la Biblia de las Américas o la Reina Valera, pero permítame leérselo en la Reina Valera, porque tiene una fuerza tremenda. Y dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Es el rebaño de Dios, no es el rebaño de los pastores. Y cada pastor debe de actuar de acuerdo con ese entendimiento. Saber que el rebaño que tiene a su cuidado, no a su disposición para usarlos, sino a su cuidado, no es de él, es del Señor, y entregará cuentas un día delante de Dios por lo que hace bien o por lo que hace mal. Dice: las ovejas de mi rebaño, la Reina Valera, dice Jehová, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de ustedes, de vuestras obras, dice Jehová. Qué gran contraste con el cuidado del gran pastor, Jesucristo, que cuidó a las multitudes y cuidó a sus ovejas. ¿No dan gloria a Dios por eso? Porque tenemos un verdadero pastor, Señor Jesucristo. Luego Cristo, como buen pastor, sube al monte para estar a solas en oración, como el pastor de pastores, y en su humanidad siempre dependió de Dios el Padre y de fortaleza del Espíritu Santo. La administración de las multitudes, el cansancio, el cuidado de los discípulos demandaba fortaleza, y él humildemente la buscó en oración ante el Padre. Oraba
en absoluta dependencia de Dios para la administración de las multitudes y de sus ovejas. Oraba por él, como en Getsemaní, pero también oraba por las ovejas. Escuche lo que dice Samuel Pérez Míos. Un ejemplo supremo del siervo de Dios se manifiesta aquí en la relación con quienes son ahora sus siervos. No puede haber éxito ministerial en público si no hay tiempo de oración en privado. La soledad con Dios debería ser tan importante como la preparación para la enseñanza. El amor por el rebaño de Dios o las ocupaciones ministeriales en la extensión del reino mediante la evangelización, las riquezas y las provisiones espirituales se alcanzan sobre las rodillas en el silencio íntimo de la soledad con Dios. Aquel que no sabe estar solo con Dios pone de manifiesto que está vacío de la presencia de Dios en su vida. Hermanos, debemos buscar al Señor profundamente en oración para un ministerio eficaz. Y aunque aquí lo hace mención de los pastores, también los hombres necesitan hacer eso. Los maestros, las mujeres, las madres, los hijos que tienen padres incrédulos, los padres que tienen hijos incrédulos que están bajo condenación. Esto es verdad, es realidad. Amerita la urgencia. Amerita que no tengamos ninguna clase de pecado estorbando el camino del Señor en nuestra vida. Si añadimos pecado a nuestra vida constantemente, lo que estamos haciendo es darle una navaja filuda a Satanás para que nos la meta en la espalda mientras supuestamente intentamos servirle al Señor. El poder sobrenatural de Cristo. Nuestro segundo punto, también vemos el propósito soberano del por qué Jesús envía a los discípulos. Primero, sabiendo y habiendo designado que ellos atravesaran una tormenta, la cual él usaría para su gloria y la gloria del Padre, el resultado de esa dirección dio lugar a la manifestación de su poder y autoridad sobre el mundo natural, lo cual dejó muy en claro, si no lo estaba, que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando Jesús manifestó su omnisciencia a Natanael en Juan 1, Natanael confesó y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Cada vez que el Señor manifiesta su divinidad, la respuesta apropiada del hombre debe de ser: Señor, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y de hecho, si debemos de orar por algo, como hablábamos en la clase hoy, orar por aquellos a quienes le vamos a compartir el Evangelio. Oremos para que la divinidad de Cristo sea manifiesta a ellos, para que puedan tener temor de Dios y reconocer la persona gloriosa, amorosa de Cristo Jesús. Mientras no llega a una apreciación completa de Jesús, no puede salir una confesión así, no puede haber arrepentimiento. Pensarás que es un hombre cualquiera, un hombre de pueblo, un hombre que caminó en sandalias hace más de 2000 años y nada más, sin saber que es el Hijo de Dios, de quien depende tu vida para la eternidad. Jesús hizo que ellos fueran por delante, había sido fortalecido, vio la barca desde lejos. Nos enteramos por el Evangelio de Marcos que ellos iban a la cuarta vigilia remando, cansados.
Esa barca estaba siendo azotada por el viento, la barca estaba siendo agitada, había mucho viento, estaba oscuro. Solo imaginémonos lo terrible que se podía sentir para los discípulos estando amenazados por esta tormenta a medianoche, mojados, con vientos fuertes, fatigados, Marcos 6:48, de remar en contra del viento, quizás pensando: Señor, ¿en qué nos has metido? ¿Por qué permites esto? Nos debemos de recordar que ellos no andaban en un barco de 100 caballos de fuerza, andaban remando. O sea, a pesar de la dificultad y de lo peligroso, fueron obedientemente al Señor a esa travesía. Como Mateo 10, que dice: he aquí yo os envío en medio de lobos. Leemos eso muy rápido y el Señor está diciendo: yo soberanamente los pongo a ustedes en medio del peligro, en medio de lobos. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado a través de la proclamación del Evangelio. Otra cosa que se me viene a la mente, hoy decíamos, es fácil que el Señor nos arrebatara de aquí ya, mas sin embargo en su soberanía Él ha permitido que nos quedemos acá para proclamar el Evangelio, para que su nombre sea glorificado. Somos embajadores de Cristo en un mundo perdido. Ellos iban ahí remando, no con un bote de 100 caballos de fuerza. La situación para ellos era precaria y de repente Jesús sobre el mar, y se confundieron, pensaron que era un fantasma y se turbaron, gritaron un fantasma. Los problemas de la vida, ¿no? A veces nos pueden traer nociones equivocadas de Jesús. Y si quizás no pensamos que es un fantasma, podemos caer en el estado de Juan, el más grande de entre los nacidos de mujer, que dijo, después de haber dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de repente manda a decirle: ¿eres tú o todavía esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? Claro, las dificultades tienen la capacidad de nublar nuestro entendimiento acerca de quién es verdaderamente Jesús, y la duda empieza a entrar. Quizás eso no es verdad, quizás esto no es posible, porque ¿por qué tantas tormentas y tribulaciones en mi vida? Estos hombres estaban con pánico, gritaban. Quisiera que me pusiera mucha atención a lo que le voy a decir. En medio de las tormentas de la vida, muchas veces, por ser inmaduros en la fe, hombres y mujeres de poca fe, que eso es lo que significa, no significa hombre sin fe, sino hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Por ser inmaduros en la fe, por nuestra irresponsabilidad. Escuchamos la palabra domingo a domingo, leemos la palabra, estudio sobre estudio, pero nunca la aplicamos a nuestra vida para vivirla. Y en ese momento tenemos que cuestionar y decir verdaderamente qué es lo que estoy haciendo. Porque en el momento de la prueba sucumbo y me hundo y peco. Esa es una señal de inmadurez espiritual. Ningún maduro espiritual se involucra en los asuntos de esta vida, el pecado, la tentación. Fallarle a Dios, ofender. Adulterar y pensar que todo está bien, no. Muchas veces por la inmadurez espiritual en la fe, los creyentes tienen una visión y entendimiento equivocado acerca de Jesús.
Esa es la única razón por la que se pueden dar la libertad de pecar. Porque cuando Jesucristo está claramente delante de nosotros, nuestra actitud es otra. Como los discípulos cayeron, dice, y adoraron y confesaron verdaderamente: eres el Hijo de Dios. O sea, nuestra vida con una visión clara de Jesús no es una vida de pecado o de inmadurez espiritual, sino una vida de adoración y de declaración que glorifica a Dios. Si nos encontramos hundiéndonos y somos creyentes verdaderos, el Señor no nos va a dejar hundir. Pero hay algo que tienes que hacer. Pedro lo hizo. Al realizar que estaba en problemas, el problema de Pedro fue que quitó los ojos de Jesús y empezó a ver la tormenta. Y se empezó a hundir. Pero hizo algo maravilloso. Reconoció que él no iba a poder y exclamó: Señor, sálvame. El Señor, en el segundo, al instante, extendió su mano y lo rescató, lo salvó. Puede ser que el desenfoque espiritual haga que los creyentes no vean con claridad a su Señor, quien es su Salvador. Pero al contrario de los incrédulos, como los nazarenos y los herodianos, que tenían un entendimiento equivocado de Jesús, cuando los creyentes, por razones de las tormentas de la vida, no tienen una visión tan clara de quién es Jesús, por la gracia y la misericordia de Él, que es abundante, actúa inmediatamente y no los deja en ese estado de confusión y desaliento, sino más bien les añade aliento, enseñándoles y declarándoles que Él es el Señor. Yo soy. El versículo 27 nos dice que cuando creyeron que Él era un fantasma, Jesús enseguida les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Eso es lo que el Señor hace con sus hijos cuando se encuentran en medio de tormentas de la vida. Les infunde ánimo, les recuerda a través de las Escrituras que Él es Dios mismo, que Él es siempre el mismo, que en Él no hay sombra de variación. Y les manda y les dice: no teman, porque Él es su Señor. Hermanos, la única razón por la que los creyentes pueden superar las tormentas de la vida es porque Cristo es su Señor. Todas las dificultades podemos librarlas solamente porque Cristo es nuestro Señor. Si Satanás está detrás de tu vida, queriéndote destruir, y eres un hijo del Señor, el Señor te va a salvar. No importa cuán oscura o cuán grande sea la tormenta, cuán difícil sea la tormenta de la vida. Si estamos en Cristo, como los discípulos estaban en Él, Él nos manda también a confiar en Él. No hay tormenta a la cual Dios no pueda disipar. Salmo 107, 28-29 dice: entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Salmo 42, 11 dice:
¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Podría ser que el problema o la tribulación sea la pérdida de un ser querido. Puede ser que sea un matrimonio destruido. Puede ser que sea la traición de las personas más apreciadas, el derrumbe de una persona que admirábamos, la muerte de un hijo como la muerte de un padre, la muerte de una madre, la muerte de un esposo o la muerte de una esposa. En las tormentas de la vida, nuestra confianza debe de estar en Jesús. No importa qué grande sea la tormenta. En su poder amoroso, sobrenatural, Él se glorifica. No importa qué difícil sea la tormenta. ¿Sabe qué produjo esto? La adoración de sus discípulos. La adoración que hasta el momento en el Evangelio de Juan no se había dado. Mateo 2:2 nos habla de que los magos vinieron y al ver el pesebre se postraron y adoraron. Mateo 8:2 nos dice que el leproso al ver a Jesús se postró y le adoró. Mateo 15:25 nos dice que la mujer cananea al ver a Jesús lo adoró. Mateo 28:9 y Mateo 28:17, después de la resurrección, cuando ven a Jesús, lo adoraron. Y él aceptó la adoración. Y al fin de que nuestro Dios sea soberano sobre todas las cosas de nuestra vida y que en su voluntad soberana nos coloque en medio de tormentas en la vida, para luego manifestar su poder sobrenatural para salvarnos, tiene el propósito de conducirnos a la adoración verdadera del verdadero Hijo de Dios. El Cristo falso que algunos tienen en su mente y en su corazón ni es soberano, ni es sobrenatural, ni es verdadero. Y no va a producir una verdadera adoración. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esta palabra el día de hoy? Quiere que aprendamos que Él tiene una voluntad soberana y que Él permite que sus hijos vivan en esta vida llena de dolor y de tribulación y pérdida, pero esa pérdida en la manifestación de Dios a través de las circunstancias tiene ganancia para la vida eterna, pero en esta vida y para la eternidad debe de producir una vida verdadera de oración. En el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, le dijo: el Padre busca adoradores que en verdad. La marca de un cristiano verdadero es que puede reconocer la voluntad soberana de Dios
y que puede reconocer que Él es poderoso para solucionar todos los problemas que nos aquejan como personas físicas limitadas, y que en su propósito quiere conducirnos a adorar. Mateo 27, un pagano romano, después de ver a Jesús morir en la cruz del Calvario, salió de su boca algo que muchos todavía no pueden confesar, y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Nuestra religión no es vana, nuestra fe no es vana. Nuestra fe verdaderamente tiene un impacto eterno y tiene un impacto en esta vida. Y Jesucristo aquí enseña tantas cosas: su cuidado, su amor, las dificultades de la vida, pero su señorío sobre todas esas cosas, su amor por las ovejas, su compasión por los perdidos, para que su nombre sea glorificado. ¿Qué más va a tomar para que nos levantemos en fe fuertemente y predicar y compartir el Evangelio? ¿Esto es verdad? Si estás enfocado en tus problemas, en tu tormenta, esa tormenta se ha convertido en tu admiración. Qué fuerte, qué difícil, me pone triste, no puedo. Pero si volteas y ves a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él ha podido todo lo que yo no puedo hacer. Qué maravilloso eres, Señor. Qué glorioso eres, Señor. Confío en ti. Doblo mis rodillas a ti. Aún así, si la muerte me llega, Señor, glorifico tu nombre. Para los creyentes, no hay pérdida que venga, sea la que sea, por un mayor bien en el plan soberano de Dios. ¿Se recuerda a Noemí? La pérdida de su esposo, de sus hijos, trajo un mayor bien, que fue la descendencia del Mesías, Salvador del mundo. Qué gran verdad y ánimo de saber eso. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias porque en algún momento de nuestra vida, sin merecerlo, Señor, tu gracia fue derramada sobre nosotros. Y queremos reconocer eso, Señor, y sabemos que no hubiéramos podido confesar verdaderamente eres el Hijo de Dios, a menos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, te pido que en este día, Señor, si hay algún hermano que hasta el momento ha estado admirando más las pruebas y los problemas y las tribulaciones y los tormentas que tu gloria, que derrames misericordia sobre la vida de él o de ella, para que pueda enfocarse en ti. Los problemas de la vida la aterrorizan, pero tu gloria y tu presencia, Señor, traen paz, confianza. Si hay algún incrédulo, Señor, que todavía no ha
confiado en ti, Señor, te pedimos que tenga misericordia y que le muestres, Señor, soberanamente quién verdaderamente eres tú. Te lo pedimos de corazón. Que venga fe, que entregue su vida, que declare la frase más hermosa: verdaderamente eres hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de ese Hijo precioso, Cristo Jesús. Amén.